Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche le damos gracias al Señor por esta oportunidad que me concede, que podemos venir una vez más delante de ustedes para compartir un estudio más de la preciosa palabra de Dios. En esta noche le agradezco a mis pastores, a Miguel y Soraya Cantón de la iglesia Rehoboth en Staten Island por este privilegio que me han concedido de compartir una vez más la palabra de Dios. Mi nombre es Mileida Méndez y en esta noche continuamos con nuestros estudios en la serie de nuestro expositor bíblico, Senda de Vida. Estamos en el tema trimestral, exhortaciones pastorales para la iglesia. Y en esta noche seguimos con nuestro estudio bíblico número 18, alerta contra las falsas doctrinas. Y antes de comenzar, de nuevo le agradezco que usted sintonice y escuche nuestro estudio. Y si no ha visto las demás clases, les exhorto a que vayan a nuestro canal y ahí las pueden ver. Amén. Y antes de continuar, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Padre amado, Padre celestial, en esta noche, oh Dios, te damos gracias. Te agradecemos, Padre, el privilegio de una vez más poder, Señor amado, compartir de tu preciosa palabra, oh Dios. Me presento delante de ti, Señor, sabiendo y entendiendo, Dios mío, que si la sabiduría y el conocimiento no viene de ti, Señor, nada tenemos que ofrecer. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control en esta noche, Padre, que seas tú poniendo, Señor, tus palabras en mi corazón y que yo la pueda compartir con tu pueblo en esta noche, Dios. Permite, Señor, que nuestros corazones sean ese terreno fértil para recibir tu linda palabra, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a cada oyente, Dios mío. Ayúdanos a poner tu palabra en práctica, Dios mío. Y a ti, Señor, nos encargamos de darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta noche, Dios. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y continuamos entonces con nuestro estudio bíblico 18, como le dije, alerta contra las falsas doctrinas. Nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 10. En esta noche, nuestros objetivos. Número 1, identificar las falsas doctrinas que actualmente se levantan para engañar al creyente. Número 2, considerar de suma urgencia enseñar la sana doctrina a los creyentes. Y número 3, ser un defensor e instructor de la verdadera doctrina bíblica. Nuestro pensamiento central en esta noche dice: las falsas doctrinas distorsionan el evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. Nuestro texto áureo dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo 3:13. Para en esta noche algunos datos generales de nuestro tema. La enseñanza que queremos alcanzar es que la iglesia tiene dos responsabilidades fundamentales: combatir las falsas doctrinas con pasión y firmeza y promover la doctrina verdadera con poder y convicción. El autor de nuestra carta de Primera de Timoteo fue el apóstol Pablo, y en esta noche los personajes que vamos a ver en nuestro estudio son Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. Entendemos que esta carta fue escrita alrededor de los años 65 y 66 después de Cristo, y que el lugar, se cree que Pablo escribió esta primera carta en algún lugar de Macedonia mientras Timoteo pastoraba la iglesia de Éfeso. Amén. Y para comenzar, como siempre, queremos dar lectura a la introducción
para darle una idea más clara de lo que estaremos estudiando en esta noche. Dice, por todo el Nuevo Testamento, desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hasta los escritos de Juan el teólogo en Apocalipsis, encontramos serias advertencias en contra de las falsas doctrinas y la severa condenación a esta. Varios libros del Nuevo Testamento fueron escritos para contrarrestar alguna falsa doctrina que se había introducido en las iglesias y también, por supuesto, el trabajo de los falsos maestros. Estos no solamente promovían las falsas doctrinas que distorsionaban la verdad del evangelio, sino que incitaban a vivir de una manera corrupta, típico de las falsas doctrinas desde la antigüedad. Toda secta, todo culto y toda religión falsa tiene la peculiaridad de ser promovida por personas corruptas. Balaam no solo enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, sino también a cometer fornicación. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis 2:14, donde se hace referencia. Lo mismo hacía cierta mujer a quien Juan llama Jezabel en la iglesia de Tiatira. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 2:20. En nuestros días lo podemos ver en sectas y religiones como los mormones, que enseñan la poligamia, la cual practicó su fundador, José Smith, los moonitas, los hijos de Dios, y su fundador David, Moisés, Berg y muchísimos más. De todos los autores del Nuevo Testamento, el que con mayor vehemencia expuso la íntima relación que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida es Judas. Es que las falsas doctrinas tienen la siguiente característica: o son producto de personas corrompidas que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o son personas que, habiendo sido buenos cristianos, abrazaron falsas doctrinas que corrompieron sus vidas. El caso es que hay una interrelación muy estrecha e inseparable entre las falsas doctrinas y la conducta corrupta. Una de las varias razones por las cuales la iglesia debe estar alerta contra las falsas doctrinas es porque ellas corrompen el buen estilo de vida cristiana que produce la sana doctrina. Sana doctrina es sinónimo de sana conducta. Falsa doctrina es de conciencia pecaminosa. Amén. Y como ven en la introducción, vamos a estar estudiando en esta noche acerca de la exhortación que Pablo da a Timoteo para que esté alerta en contra de las falsas doctrinas. Y vamos a ver el empeño que el apóstol Pablo puso en esto, ya que era una situación muy peligrosa, no solamente en su tiempo, sino que siempre han habido estas falsas doctrinas y cultos que tratan de enredar, ¿verdad?, a los cristianos y alejarnos de la verdad de Dios, porque vamos a ver que en esta noche, que cuando estamos hablando de estas personas que introdujeron estas falsas doctrinas, estábamos hablando que personas que estaban en medio de la iglesia, de la congregación. Amén. Y vamos a comenzar entonces. Y antes de comenzar, quiero tomar un momento para que ustedes tengan una idea más clara de qué era lo que sucedía en medio de estas congregaciones con estos falsos
maestros que se habían levantado y enseñaban estas falsas doctrinas. Quisiera leer, ¿verdad?, en un solo capítulo, pero tomar el momento para leer la carta de Judas, ya que es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, a qué era lo que se le estaba refiriendo el apóstol Pablo en sus epístolas a Timoteo, pero que también Judas, ¿verdad?, habló de ello en una de sus cartas, que consiste en un solo capítulo para señalar, ¿verdad? Y él ataca en su carta a los falsos maestros que se habían levantado en aquel tiempo y en sus falsas doctrinas. Así que si me quieren acompañar, busquen al libro de la epístola de San Judas, apóstol. Amén. Y yo lo voy a leer muy rapidita, pero para que así que tengamos un mayor entendimiento de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Y lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez más dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez más lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para que el juicio del gran día, también Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos.
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con el temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Qué preciosa carta de exhortación, de presentar de Judas la situación que estaba sucediendo en aquellos tiempos y de amonestar y alertar a la iglesia para que se guardara. Ya aquí leímos, ¿verdad?, cómo él le trata. Se ve que él estaba muy ofendido por todos los que estos maestros y personas que habían servido a Dios anteriormente, ahora se habían desviado y estaban predicando y tratando de enseñar y convencer a otros hermanos dentro de la iglesia y desviarle. Entonces, por eso el propósito de esta carta, donde él les alerta a ellos, y aún sus palabras, ¿verdad?, vienen a resonarnos a nosotros para que estemos en alerta, como se titula nuestra lección en esta noche, contra las falsas doctrinas. Y vamos a ver que él habló aquí y observa la íntima relación que existe, según esta carta, entre las falsas doctrinas y las malas conductas. Amén. Como ellos comenzaron a predicar la falsa doctrina y a desviarse y a justificar su mala conducta. Ya que hemos leído eso, ahora vamos a entrar, ¿verdad?, en nuestra clase en esta noche. De nuevo, Primera de Timoteo 4, estamos del versículo 1 al 10. Y comenzamos, ¿verdad?, con el punto número 1. Vamos a hablar acerca de la revelación del Espíritu Santo. Y vamos a leer ahí en el capítulo 4. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice, el punto A, dice: anunciando que habría apostasía. La revelación del Espíritu Santo, anunciando que habría apostasía. Y leemos el versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces aquí en este versículo vemos que Pablo comienza su advertencia diciendo, y él dice lo que el Espíritu Santo estaba diciendo en aquel tiempo acerca de una situación que se estaba presentando en ese momento. Y vemos que él dice, ¿verdad?, que no es Pablo que dice, es el Espíritu. Dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, él estaba hablando que en los postreros tiempos iba a haber, pero estamos hablando en el tiempo presente de él, porque él dice, el Espíritu Santo está diciendo, dice, en ese momento que estaba sucediendo, que en los postreros tiempos muchos iban a apostatar de la fe. O sea, que había apostasía dentro de la iglesia. Dice que el Espíritu Santo, y nos dice,
apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces dice que el Espíritu Santo venía hablando hacía mucho tiempo, ¿verdad? De esa apostasía que se iba a levantar. ¿Y cómo le hablaba el Espíritu Santo? Pues vamos a ver que el Espíritu Santo habló por medio de profecías y aún sermones que fueron inspirados, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, en ese tiempo por ellos. Y algunos versículos que podemos leer o que quiero compartir en esta noche. Uno de ellos, ¿verdad?, es cuando Pablo se despidió de la iglesia en Mileto, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, que pastoreaba Timoteo. Entonces, en su primera carta, él escribió y les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Y esto fue, ¿verdad?, uno de los mensajes, vamos a ver que es más bien como una profecía, que Pablo, antes de despedirse, ¿verdad?, de esos ancianos en la iglesia, les dejó saber, ¿verdad?, que esto iba a suceder. Les dejó la advertencia para que ellos estuvieran alertas. Y dice, mira cómo dice, como lobos rapaces se iban a levantar, o sea, que iban a ir en contra de los hermanos, de los demás hermanos, como si fueran presas para devorarlos, ¿verdad?, con sus falsas, dices, y perversas acciones, para arrastrar tras sí a los discípulos. Otro ejemplo que tenemos, dice que Pablo también escribió a los tesalonicenses, a la iglesia de tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses 2:3, y les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y otra advertencia que también tenemos por el mismo Señor Jesucristo se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 24, que nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hermanos, una cosa que nosotros tenemos que tener bien presente, como dice este versículo, que estas apóstatas que se levantarán también tendrán la capacidad de hacer señales y de hacer prodigios, y si nosotros no estamos alertas y no estamos arraigados con nuestra fe en el Señor, podemos ser engañados y tambalear. Y por eso es que el Señor amonestaba, dice que si aún es posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿de dónde proceden estas señales y estos milagros que ellos hacen? Como dice aquí en el versículo 1, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Vamos a ver y vamos a leer un poquito más adelante acerca de esto. Entonces, otro punto que quiero traer, que dice que cuando dicen que apostatarán de la fe, estamos hablando de alguien que ha sido un creyente, porque un apóstata es alguien que cae. Eso es lo que significa apostatar, quiere decir caerse. Para uno caerse, ¿verdad? Para uno caerse tiene que haber estado en un lugar alto primero. Entonces aquí se está refiriendo a que estas personas apóstatas eran personas que estaban sirviendo al Dios, al Señor, y que estaban en un lugar muy alto y enseñando la palabra de Dios primero, y comenzaron a ser engañados. De ese lugar ellos se cayeron y comenzaron a predicar esta apostasía, todas estas doctrinas falsas y de demonios, como lo llama el apóstol Pablo. Entonces, dice que el que está en el suelo, ¿verdad?, no se puede caer. El no creyente no se puede caer porque ya está en el suelo. El que está alto es que se cae. Por eso la palabra del Señor nos exhorta, dice: el que crea que está firme, mire que no caiga.
Amén, porque todos estamos en peligro de poder caer y ser engañados si no mantenemos nuestra fe y nuestra mirada y nuestra convicción en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar para entrar un poquito más en esta explicación, a la parte B donde dice se levantarán personas mentirosas. Y vamos a leer ahí mismo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí lo primero que nos vamos a ver, ¿verdad? Ya en relación con el versículo que leímos anteriormente, que el origen de estas falsas doctrinas son los demonios. Y estos espíritus engañadores no son espíritus de falsos maestros, sino de demonios. No eran los falsos maestros, ¿verdad?, los que traían esta doctrina. Eran los demonios que venían y tomaban de alguna forma posesión de ellos, los engañaban y distorsionaban, ¿verdad?, la palabra de Dios y comenzaban a traer estas enseñanzas al pueblo. Entonces aquí vemos cómo un contraste entre lo que dice el espíritu primero, ¿verdad?, y lo que dicen ahora estos espíritus engañadores que están aquí hablando, o sea, estos demonios que son los que están hablando a través de estos falsos maestros. Entonces, algunos de los puntos, la palabra engañador, antes de seguir, viene de una raíz que significa vagar o perderse. Por eso dice engañador, porque comienzan a vagar y a perderse, a alejarse de la verdad. Entonces, aquí nos dice también que las falsas doctrinas hacen a las personas apartarse del buen camino, del evangelio, y le ocasionan a que se pierdan. Entonces, también vemos aquí que dice que la influencia de los demonios en esta área es tan fuerte que hace que la gente crea cualquier tipo de aberración, por más rara que sea. Hermanos, el enemigo tiene el poder. Cuando nosotros abrimos una puerta y le damos un derecho legal para entrar, ¿verdad?, y tomar posesión y traer todas estas falsas enseñanzas y todas estas doctrinas, ¿verdad?, que a tal punto que dice que la gente cree cualquier cosa y no importa la veración en el momento o lo rara que sea, ellos van y lo hacen y no cuestionan lo que está sucediendo, porque de alguna forma su conciencia, que vamos a ver más adelante, dice que se va cauterizando. Dice, entonces, ¿cómo se valen estos malos espíritus de las personas para promover estas falsas doctrinas? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizadas su propia conciencia, o sea, no solo son engañadores de otros, sino que se engañan a sí mismos. Estas personas, primeramente ellos mismos, son engañados por su conciencia, su propia conciencia, que se cauteriza. Y después que ellos son engañados, entonces ellos toman estas enseñanzas y las quieren compartir con los demás para que ellos también sean engañados. Nos dice también esa enseñanza que los espíritus malos operan porque se encuentran hombres hipócritas que se habitúan a tantas falsedades que cauterizan sus propias conciencias al extremo que creen sus propias mentiras. Qué triste, hermano. Así es el pecado. Así es cuando nosotros abrimos las puertas a estas falsas enseñanzas que vienen a través de estos demonios, como dice, esas doctrinas de demonio y espíritus engañadores, que a tal punto que comenzamos a creernos todo esto, entonces, al extremo de que comenzamos a creer que las mentiras son verdad, ¿verdad? Pasamos las mentiras como verdades y las verdades como mentiras. Entonces, si vamos de nuevo al versículo 3, dice, algunas de las enseñanzas que vemos aquí es que dice, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que ellos comenzaban a predicar o a promover, si se pudiera decir, esta enseñanza que ellos prohibían, estas doctrinas, que los hombres se casasen, hombres o mujeres se casasen, estaba prohibido casarse y les prohibían comer ciertas clases de alimentos. Y esto no lo hacían por motivo de salud, sino que según ellos para ser más espirituales. Pensaban que con hacer estas obras o estos actos, ellos iban a ser más espirituales y acercarse más a Dios. Cosa que Dios no les había mandado, ¿verdad? A promover o a predicar. Vamos al punto número 2 para poder entrar un poquito más en esta explicación. Vamos a ver los consejos positivos a observar. Y vamos a estar leyendo ahora de los versículos 4 al 5. Vamos a leer primeramente el 4 y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el celibato y el celibato y el abstenerse de ciertos alimentos fueron prácticas de sectas religiosas que estaban en ese tiempo donde Pablo está trayendo esta exhortación o carta de alerta, si vamos a decir, a Timoteo para la iglesia de Éfeso, para que él supiera cómo tenía que conducirse y lo que tenía que estar pendiente en esa iglesia. Entonces dice que era una exigencia de estas sectas religiosas que se estaban moviendo en medio de este tiempo. Por ejemplo, los esenios, uno de ellos eran los esenios, que eran judíos, otros se le conocían como los maniqueos, que eran gentiles, y ellos eran los que promovían estas dos sectas, aparte de otras, ¿verdad? El celibato y el abstenerse de alimentos. Entonces Pablo, aquí si vamos a ver, Pablo no estaba en contra del celibato, porque él mismo, de ser célibe, porque él mismo había optado por ser célibe. Pero lo que él había escogido para su vida, él no se podía predicar como que era una doctrina y una exigencia, porque eso era en contra también de la palabra de Dios, ya que el Señor, él también nos habla de cómo Dios bendice el matrimonio, fue creado por Dios. Así que para uno acercarse a Dios no es necesario que se mantenga uno célibe, ¿verdad? Entonces eso es lo que él está anticipando, ¿verdad? En la carta de Timoteo, a causa, ¿verdad?, del surgimiento de estos movimientos dentro de la iglesia. Cabe recalcar, hermano, que esto está sucediendo dentro de la iglesia. Él no está hablando a los grupos de afuera. Él está hablando que este problema se ha levantado dentro de la iglesia de Éfeso, en medio de ellos, y por eso es que él está alertando a Timoteo para que sepa cómo él tiene que actuar en medio de esa situación para poder detener esta situación que está surgiendo. Entonces dicen que estos hermanos, ¿verdad?, que se le había levantado, intentaban poner cargas a los creyentes con la idea de que estos eran medios para ser santificados, o sea que iba en contra de lo que ya hablamos que Dios había establecido en su palabra. Vamos al versículo 4, vamos a leerlo. Entonces, nuevamente dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, que aquí se estaba refiriendo a aquellos alimentos que Dios autorizaba, pero que los maestros que estaban en esa iglesia estaban prohibiendo que se comiera. Entonces dices, y nosotros sabemos, hermanos, que Dios ha creado muchas clases de animales, ¿verdad?, de diferentes grupos, y que no todos los animales, ¿verdad?, son provechosos para comer, ¿verdad? Que algunos animales no se comen porque no es bien para la salud, ¿verdad? No nos podemos comer un murciélago, sabemos que hay animales, cosas así, ¿verdad? Que tienen lógica, ¿verdad? No es que nos vamos a comer, como dicen por ahí, todo lo que se mueve.
pero que sabemos que Dios ha dado un orden, ¿verdad? Y que y sabemos también, ¿verdad? Nos menciona que cuando el Señor le dice a Pedro en visión que mate y come, él no estaba, ¿verdad?, dando una lección espiritual en ese momento, por medio de la cual él tenía que eliminar en sí los alimentos, sino que era eliminar los escrúpulos raciales, perdón. Pero de ninguna manera le estaba dando o animando a que se alimentara de una manera indiscriminada. Todos nosotros sabemos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, los alimentos para consumirnos. No podemos tener glotonería y comer, como dije, ciertos alimentos que nos hagan daños por cuestiones de salud, pero en ninguna manera nosotros hemos de abstenernos de alimentos pensando que por abstenernos de ciertos alimentos vamos a ser más espirituales que otros. Si usted por motivo de salud deja de comer algún alimento, pues amén, nadie le puede juzgar si usted no se lo quiere comer. O si el hermano sí se lo quiere comer y lo puede comer, pues amén. Porque todos, como dice aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos a leer el próximo versículo. Dice, porque el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces dice que ese versículo se ha interpretado de muchas maneras, pero que puede implicar que todo lo que Dios ha autorizado que se coma, podemos comerlo con tranquilidad de conciencia y sin el temor de estar pecando, porque Él lo ha santificado por su autorización. Y cuando nosotros oramos y damos gracias al Señor por los alimentos, ¿verdad?, hacemos legítimo lo que Dios ha autorizado. Amén. Vamos a seguir entonces con el punto B, que dice, hay una buena doctrina que debemos seguir. Y vamos a leer el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la cual y de la buena doctrina que has seguido. Repito, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces aquí vamos a ver que Pablo está advirtiendo a Timoteo para ser un buen ministro, ¿verdad?, de Jesucristo, y para que su ministerio sea aprobado por el Señor, Él está indicando lo que Él debe enseñar a la iglesia. O sea que tiene que ser un buen instructor de la buena y sana doctrina. Y para ser un buen instructor de la buena y la sana doctrina, es necesario que Él demuela, que haya caer en esa palabra, la mala doctrina. Esa mala doctrina tiene que salir, tiene que ser demolida para que la buena y la sana doctrina pueda florecer nuevamente. Entonces, otro punto que vemos, ¿verdad?, es la importancia que Pablo le daba a la sana doctrina y al ministerio de la enseñanza. Y por otro lado, cuánto detestaba las falsas doctrinas resaltadas en 1 de Timoteo 4. Yo le quiero leer esos puntos, ¿verdad?, que él toma tanto empeño en recalcar en esta carta, en este capítulo 4 que estamos estudiando en esta noche. Un punto número 1 que vamos a ver, dice, vamos a tratar acerca de los asuntos que resalta Pablo en esta carta. Número 1 dice, apostatarán de la fe. Eso lo encontramos en el versículo 1. Fe aquí es el contenido sano del evangelio. Número 2, dice doctrinas de demonios. Eso lo encontramos en el versículo 2. Estas son las que procuran pervertir el evangelio y condenar así las almas. Punto número 3. Prohibirán casarse, que está ahí mismo en el versículo 3. Esto lo exigirán como dogma de la iglesia. Punto número 4. Mandarán abstenerse de alimentos. Eso lo encontramos también en el versículo 3.
también como un dogma al cual se tienen que sujetar los adeptos, o sea, era una exigencia que ellos estaban exigiendo. El punto número 5, enseñas, versículo 6, la condición para ser un buen ministro de Jesucristo. Era necesario que Timoteo enseñara. El punto número 6, nutrido con las palabras de la fe. Esto está en el versículo 6. Esto es, lo único que trae fuerza espiritual es la palabra de Dios bien interpretada. Punto número 7. La buena doctrina que has seguido, eso se encuentra en el versículo 6. Esta le fue comunicada por su abuela Loida, su madre Eunice, y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 1:5, y el apóstol Pablo, entre otros. O sea que Timoteo había recibido la buena enseñanza y la buena doctrina de su abuela, de su madre, de Pablo y también de tantos otros. Entonces, en el punto número 8, él le dice, desecha las fábulas profanas. Esto está en el versículo 7. Entre las sanas doctrinas y las fábulas profanas no puede haber ninguna concordia. Se excluyen mutuamente. No podemos tener la una ni la otra. Y la otra. O es una cosa o es otra. Dice el punto número 9. Nuevamente, el imperativo demanda y enseña. Eso se encuentra en el versículo 11. No era una sugerencia que Pablo le estaba dando a Timoteo, sino que era una orden. El punto número 10 le dice, ocúpate en la lectura. Eso se encuentra en el versículo 13. Esta lectura era la lectura de las sagradas escrituras y las cartas apostólicas que circulaban entre las iglesias. El punto número 11. Y la enseñanza. Eso se encuentra en el versículo 13. Nuevamente le da la exhortación a enseñar a los creyentes. El punto número 12. Ten cuidado de la doctrina. Eso se encuentra en el versículo 16. Dice, una vez más, vigilar celosamente lo que enseña en la iglesia. Amén. Vamos a continuar ahora con el punto, llegamos al punto número 3, pasos importantes a seguir. Y vamos a Timoteo, primera de Timoteo 4, del 7 al 10. Vamos a estar leyendo. Y vamos a comenzar con el 7 y el 8 y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la verdad y de la venidera. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que primero él le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces dice que para que Timoteo pudiera enseñar la buena y la sana doctrina, era necesario primero que él desechara las malas doctrinas o las falsas doctrinas que estaban circulando en la iglesia. Y entre ellas, ¿verdad? Pues aquí menciona las fábulas profanas y de viejas. Porque se dice que entre los judíos era muy común la circulación de cuentos fantásticos, ¿verdad? Que eran vistos como historias que eran reales y los asociaban con la vida religiosa. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo los encontramos en los libros apócrifos y la literatura apocalíptica, ¿verdad? Que se escribió entre los dos testamentos, que sabemos que estos libros no los vamos a encontrar nosotros en nuestra Biblia, porque fueron libros, ¿verdad? Como se dice, libros apócrifos que no fueron aprobados para estar ahí. Entonces, porque el contenido de estos libros no iba de acuerdo a la base, a la enseñanza de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no se encuentran ahí. Entonces, él amonesta, ¿verdad? En contra de esta literatura, de estos libros, a tomarlos como doctrinas
Entonces, si uno lee estos libros, se da cuenta de la enorme cantidad de fábulas, ¿verdad? Que circulaban en ese tiempo y que muchas de esas fábulas habían entrado dentro de la iglesia. También habían libros que habían sido atribuidos a distinguidos hombres de la fe. Por ejemplo, vamos a suponer que decían, este libro lo escribió Abraham, este libro lo escribió Moisés, pero no son libros, ¿verdad?, que estaban de nuevo en la Torá judía, sino que son como libros seculares, y ellos se los atribuían que eran libros escritos por estos hombres, ¿verdad?, de Dios, padres de la fe. Y también, ¿verdad?, dice que algunos escribían con seudónimos, ¿verdad?, que también era algo que era común en esa época, con el propósito de propagar las doctrinas e historias raras de sus autores. O sea, cada uno de ellos tenían sus doctrinas, escribían sus libros y ahí los publicaban para tratar de atraer gente a estas doctrinas que ellos estaban enseñando. Entonces dice que una prueba de la gran circulación que había de este tiempo, de este tipo de literatura, es que en las 3 cartas pastorales de Pablo, él advierte en contra de estas enseñanzas, cuentos, libros apócrifos y fábulas fantásticas. Y Pablo advierte de estas situaciones, no solamente en esta carta, pero dice en Primera de Timoteo 1:4, Segunda de Timoteo 4:4 y Tito 1:14, que usted, ¿verdad?, lo puede leer de nuevo, leerlo en su hogar, ya que el tiempo no nos daría para leerlo todo. Otro punto que vemos aquí, ¿verdad?, dice que vamos a ir al versículo ahí mismo 7, dice, ejercítate para la piedad. Y el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Un punto que queremos tocar aquí, ¿verdad?, que Pablo le dice a Timoteo que se ejercite más bien en la piedad. Sabemos que Timoteo, ¿verdad?, era de madre judía, pero que su padre era griego. Y dentro de la cultura griega le daba mucha importancia al ejercicio corporal y al cuerpo. Entonces Pablo está exhortando a Timoteo. No le está diciendo que el ejercicio corporal no era bueno, ¿verdad?, cuando él dice que es poco provechoso, porque si ponía empeño solamente en ejercicio físico, sabemos que más por el ejercicio físico es bueno para la salud, y de ciertamente todos debemos, ¿verdad?, ejercitar nuestro cuerpo, pero es lo que le decía, no pongas todo tu empeño en una sola cosa. Tiene que haber un balance, porque de todas formas este cuerpo de nosotros va a envejecer, ¿verdad?, y tenemos que morir a menos que el Señor venga, ¿verdad? Pero este cuerpo poco a poco se va a ir deteriorando. Entonces, si se concentraba solamente en ejercicio físico y corporal, y descuidaba ejercitarse en la piedad, ¿verdad?, en el amor, en la enseñanza de la palabra de Dios, entonces iba a haber un desbalance aquí. Entonces, por eso él le dice que el ejercicio corporal, aunque es bueno, ¿verdad?, en cierta forma, pero cuando quise decir poco provechoso, no te va a durar para siempre, pero más bien concéntrate bastante en lo que es eterno. Dale esa prioridad a lo que es eternal, a lo que es provechoso y que ciertamente es provechoso en esta vida y en la vida venidera. Entonces, vamos a seguir aquí con otro punto, ¿verdad?, que nos dice también que con esto aprendemos, ¿verdad?, que la buena doctrina no puede sostener la mala doctrina. Cuando él dice aquí, ¿verdad?, que primero era necesario desechar todas las fábulas y doctrinas profanas y falsas que se habían introducido en la iglesia. Era importante que él se dedicara a sacar estas falsas doctrinas. Por eso dice, concéntrate en esas cosas, ejercítate para la piedad, ¿verdad? Pues dice que tiene esta promesa presente. Y en el versículo 9 dice, palabra
fiel y fidedigna es esta, hablando del versículo anterior, o sea que era necesario que él desechara estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas. Cuando él dice ejercítate, está activo, está pendiente, instruye lo que te estoy diciendo, lo que te he enseñado, lo que aprendiste de tu madre, lo que aprendiste de tu abuela, la buena doctrina, la sana doctrina. Ejercítate en ella, hazla tuya, instruye a la iglesia en eso para que pudiera erradicar, sacar de en medio de esa iglesia, ¿verdad? De Éfeso, estas falsas doctrinas y también a estos falsos maestros que se habían infiltrado con sus herejías. Entonces aprendemos de aquí que una iglesia no puede ser columna y baluarte, como dice la palabra de Dios, de la verdad, si se apoya también en doctrinas y prácticas contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. No puede haber ambas cosas. Entonces nos dice que la herejía no solo es teórica, sino también es práctica, o que la persona es teoría, pero también la practica. Entonces nos habla, aquí lo que nos quiere amonestar es que lo más peligroso es la combinación en la fe, ¿verdad? Dice, lo más peligroso en la fe es la combinación de la verdad con el error. Porque ellos hablaban de ciertas cosas que eran verdad, pero las combinaban con cosas que eran del error. Entonces dice que cuando el error se proclama solo, nadie lo acepta. Pero cuando se proclama medio verdad con el error, ¿verdad? Dice que puede causar estrago, ¿verdad? Estas enseñanzas producen engaños. Entonces es por eso que puede hacernos, si no estamos afincados en nuestra fe, en nuestras creencias, en la palabra de Dios, podemos ser distraídos y podemos ser engañados por estas clases de enseñanzas. Amén. Que el Señor nos guarde, ¿verdad?, de esta situación. Entonces él dice, vamos al versículo, al punto B, dice defender la buena doctrina. O sea, este era otro de los pasos importantes que Pablo le está exhortando a Timoteo, es que a que defienda la buena doctrina. Vamos a ver el versículo 9 y 10 aquí. Y el versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, cuando está hablando de la palabra fiel que es esta, vamos a ver que nos está hablando de la palabra, ¿verdad?, que se refería en el versículo antes, la palabra que le estaba dando acerca de la palabra de Dios, que esa palabra que le estaba dando era una palabra fiel, que él la debía seguir y que era digna de ser recibida por todos. Entonces, vamos a seguir con el versículo 10. Nos dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces aquí lo que estamos viendo que en el versículo 10, ¿verdad?, Pablo le vuelve a exponer la importancia que le daba a la sana doctrina y a la necesidad de combatir el error. Entonces vemos aquí que él dice que como él mismo se había trabajado, dice, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él está hablando de cómo él se había esforzado, ¿verdad? Y si vamos a leer aquí, dice que la palabra trabajamos debe ser traducida, nos fatigamos o quedamos exhaustos. Esto indica un trabajo extenuante. Vamos a verlo aquí en nuestra definición que dice: trabajamos, viene del griego kopiomen. La traducción literal es
nos fatigamos, quedamos exhaustos y viene de una raíz que originalmente significaba apaleamiento, azotamiento. Luego vino a significar trabajo esforzado. O sea que él está diciendo que ellos habían quedado exhaustos, cansados, se cansaron, lo dieron todo para predicar esta palabra. Y después dice, sufrimos oprobios. Y entonces aquí nos dice que hay ciertos manuscritos, que esta palabra así lo dice, ciertos manuscritos, pero hay otros que dicen agonizamos, o sea, no dice sufrimos oprobio, dice agonizamos. ¿Usted entiende lo que quiere decir esa palabra agonizar? Esta es la lectura por la cual opta el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Para esta traducción. Quiere decir que ellos se cansaron, ellos agonizaron Pablo agonizó y los demás apóstoles para asegurarse, ¿verdad? Que esta palabra fuera enseñada tal y como Dios se la había dado. Dice, porque y ellos no tuvieron, ¿verdad? Ningún problema con predicar esta palabra y aún fueron mártires y dieron hasta sus vidas para que se predicara la buena doctrina. Y cuánto no más, hermanos, nosotros, ¿verdad? La exhortación de Pablo a Timoteo a que predicara la buena doctrina es la misma exhortación que se nos da a nosotros, ¿verdad? Porque ellos dieron sus vidas, tantos de ellos, para que esta palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy con nosotros, llegara y quedara aquí guardada para que nosotros la podamos seguir. Amén. Entonces, por esta es la importancia de que nosotros, ¿verdad? Guardemos esta palabra, la atesoremos y la prediquemos como el Señor nos manda. Entonces, para resumir en esta noche, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Una de las cosas que aprendimos es que una de las preocupaciones más grandes del apóstol Pablo durante su ministerio fue que se mantuviera la sana doctrina en las iglesias y que se eliminaran todas las falsas. Esta es la misión que él encomendó a Timoteo, que él y tantos otros encomendaron a través de sus cartas y que se nos encomienda a nosotros como iglesia, ¿verdad? Pastores, líderes, maestros, hermanos, que tengamos cuidado, ¿verdad? De defender la buena doctrina, la sana doctrina y que eliminemos de nuestro medio estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas, como Pablo presentó, son enseñanzas heréticas, ¿verdad? Y que son origen demoníaco, ¿verdad? Como nos decía en los versículos que leímos, ¿verdad? Dice que son de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces dice, la herejía no es una tergiversación humana de la verdad o una mala interpretación por causa de la limitación del conocimiento que el hombre tiene, sino que es de procedencia diabólica. ¿Usted está entendiendo esto? Es que yo lo tengo que leer de nuevo. La herejía no es una tergiversación, humana de la verdad o una mala interpretación por causa de la limitación del conocimiento humano o del hombre, sino que es procedencia diabólica. Son los demonios que se infiltran para traer esta falsa doctrina o enseñanza. Dice que aceptar estas doctrinas causan trastorno espiritual conocido como apostasía. Apostatar es caer y solamente pueden caer los que están arriba o parados, o sea, los creyentes. La apostasía también significa salirse del camino, seguir caminando en un camino paralelo en la misma dirección, pero que no es el camino verdadero, y llegar a un camino totalmente diferente del que se había propuesto, porque se ha cauterizado la conciencia. Yo quiero ir un momento atrás y quiero leerle a usted la definición de lo que significa cauterizada la conciencia, porque yo creo que es importante que lo entendamos. Dice,
Cauterizada la conciencia, que lo vimos en el versículo 2, viene del griego causteriazo. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra. Originalmente esta palabra tiene dos significados. Uno de ellos es erar, esto es marcar con un hierro encendido, como se hace con el ganado y antiguamente se hacía con los esclavos. O sea, que se les ponía una marca para decir es mío, ¿verdad? Este me pertenece, se le ponía a los ganados a un esclavo como que era pertenencia de esa persona. Entonces dice cauterizar, esto es el proceso por el cual se forma una costra gruesa, insensible al dolor. Cuando hablamos de cauterizar, ese proceso que se crea una costra gruesa, insensible al dolor, que ya no siente, que ya no padece, que ya no entiende. Otro punto que nos dice también bajo esta misma definición, dice que algunos intérpretes de la Biblia difieren en cuál es la idea aquí, ¿verdad? Pero aquellos que sostienen el primer significado dicen que los falsos maestros que apostatarán de la fe tienen sus conciencias erradas por el diablo. Esto es, que son propiedad de Satanás y tienen la marca de su hierro en sus mismas cabezas. Los que prefieren la segunda interpretación creen que la idea es que sus conciencias se han endurecido de tal manera que ni la palabra de Dios ni el Espíritu Santo les hace mella. O sea, que para entender un poco los dos puntos de vista que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y si pudiéramos decir, quizás se pueden aplicar los dos, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que cuando nosotros vinimos al Señor y aceptamos el Espíritu Santo cuando creímos, somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, si yo le digo a usted ahora, usted ve mi marca en algún lugar, ¿verdad? Como que dice que tengo un sello, ¿verdad? Que se pueda visualizar de que soy sellada con el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en mí. Pues la respuesta sería no, porque no la vemos, ¿verdad? Con nuestros ojos físicos, pero espiritualmente. La palabra de Dios enseña que yo estoy marcada y que si usted es un creyente que ha recibido al Señor como su único Salvador, ¿verdad? Usted está sellado con el Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Amén. De igual manera, estos intérpretes, ¿verdad?, teólogos que tratan de interpretar la palabra de Dios, dicen que de igual manera estas personas que son apóstatas, que se han desviado, que ahora están predicando doctrinas de demonios, también en cierta forma ellos son sellados, ¿verdad?, marcados como si fuera con un sello, como eran estos el ganado, los esclavos, para demostrar que ellos ahora pertenecen, ¿verdad?, a esta doctrina de demonios, que ellos se han desviado. Y también podemos ver también que podemos interpretarlo igualmente, ¿verdad?, como que sus conciencias se han endurecido de tal manera que ya ellos, ¿verdad?, no pueden discernir la palabra de Dios y por más que la escuchen, ya no la pueden aceptar, ni el Espíritu Santo tampoco, ¿verdad? Dice que les puede hacer mella, que ya no le afecta y ya no les impresiona, ¿verdad? No importa cuántas veces el Espíritu Santo les llame y les trate de amonestar y les haga volver al camino, ya sus conciencias están selladas y no pueden recibir. Amén. Qué triste esto. Y otra cosa que vemos aquí, ¿verdad? Dice, los autores del Nuevo Testamento y los padres apostólicos, como tantos otros, lucharon para que la iglesia sostuviera correctamente los principios del Evangelio. Y nosotros como iglesia también estamos llamados a despertar y a dar la sana doctrina el lugar que le corresponde. Amén. En esta noche
esta palabra es la tan honda que me pone como un poquito hasta sentimental, en el sentido que yo digo, wow, Señor, estos hombres de Dios verdaderamente lucharon, pasaron tantas pruebas, tantas dificultades que con nada se compara con lo que nosotros podemos decir, las pruebas que tenemos hoy en día. Que dieron hasta sus vidas y fueron mártires por defender esta sana doctrina, la palabra de Dios. Y el llamado en esta noche es para que nosotros estemos alertas como cristianos, como creyentes, que nos guardemos, que afincamos nuestra fe nuevamente en la palabra de Dios, en su palabra, nos tomemos el tiempo para conocer la palabra de Dios, para que no seamos desviados o llevados por cualquier viento de doctrina. Y para que también como iglesia estemos alertas a lo que se está enseñando en nuestra casa y que podamos, ¿verdad?, desechar cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios como Él la ha establecido. En esta noche, hermanos, yo le pido al Señor que tú hayas sido bendecido, que hayas aprendido algo de su palabra, que tomes tiempo para pausar, para meditar, para volver a leer, ¿verdad?, estas escrituras, que se nos habla aquí en la palabra de Dios, de lo que estaba sucediendo en este tiempo, que también está sucediendo en nuestro tiempo. Se han levantado, se siguen levantando, se seguirán levantando en diferentes formas estas falsas doctrinas y enseñanzas en medio nuestro. Y a nosotros nos toca la responsabilidad, como le tocó a Timoteo, de instruir, ¿verdad?, de estar alertas, de ejercitarnos en enseñar la buena y la sana doctrina. Amén. Vamos a orar en esta noche. Dale gracias al Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por tu bendita y tu preciosa palabra, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, porque tú todavía continúas hablándonos y amonestándonos, Dios mío, para que podamos, Señor amado, estar alerta, Dios mío, a estas falsas enseñanzas que se levantan, oh Dios, en medio de tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes a nosotros como individuos, como creyentes, como iglesias, Padre celestial, que nos ayudes a estar afincados a tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón, a ponerla en práctica, Padre celestial. Te pedimos, Señor amado, Padre celestial, que todo, Señor, lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo, Padre celestial, sea derrumbado, Señor, sea, Señor, traído, Padre celestial, y demolido a los pies del madero, Padre santo. Gracias, Dios mío, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que nos da la libertad, Señor amado. Gracias por el Espíritu Divino. Eres tú, Señor, que nos instruye y nos has dejado tu bendita palabra, Padre. Yo te pido por cada vida que nos escucha, por cada hermano, Padre celestial, que cada uno, Señor, pueda poner su fe, Señor, afianzada en ti, Señor. Te pido, Padre celestial, si alguno está escuchando, si alguno, Señor, ha caído en la duda, si alguno, Señor, se está desviando, si alguno, Señor, anda, Padre celestial, por algún camino torcido, si alguno, Señor amado, está, Dios mío, entre lo frío y lo caliente, Señor, Padre santo, que en esta hora tú le alcances, Señor, y lo vuelvas al buen camino, Padre santo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Tu mano nunca se ha cortado para salvar ni para bendecir. Y cuando venimos ante tu presencia, Señor, con corazones contritos y humillados, Señor, tú nos vuelves a ti, Señor, y nos aceptas y nos restauras. Espíritu Santo, Espíritu Divino, Padre celestial, obra en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Y en estos tiempos, Señor, que tu palabra, Señor, sea nuestra lumbrera, que sea la lámpara encendida que alumbre, Señor, cada uno de nuestros pasos. Te damos gracias en esta noche, Señor, y toda petición la pedimos en el nombre poderoso de nuestro Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por ese tiempo que me han prestado. Dios le bendiga a usted y a su familia.